Ya lo hemos tocado, ¿no? En el fondo. Lo hemos tocado, pero vamos a ver cuál es este. Ojalá me corra las diapositivas, si no, lo cambio al otro. Tendríamos aquí, voy a subir esto. Vamos a hablar de estimadores puntuales y por intervalo, ¿sí? Estimadores puntuales por intervalo, la media, desviación estándar y proporciones. También por ahí va a haber una varianza que tiene que ver con esto. Concepto, ejemplo y aplicaciones. Concepto más que nada. Aplicaciones, pues hay muchos tipos de aplicaciones. Y los ejemplos, los voy a mostrar, pero es que hay unos ejemplos muy rebuscados. De verdad, hay lenguaje muy técnico ya en este nivel y eso no es lo que buscamos en este objetivo, ¿sí? Entonces, los objetivos van a ser entender los conceptos de estimación, que son estimación puntual y estimación por intervalo, ¿sí? Conocer los estimadores puntuales por intervalo para la probabilidad de éxito. Nada más, eso es todo lo que vamos a ver. ¿Sí? Porque si me pongo a poner más, se vuelve una cosa muy complicada y esto necesita conocimientos previos del curso anterior de estadística. Y no sé cómo están ustedes en eso. Entonces, tenemos las estimaciones puntuales, ¿sí? Que ahora vamos a ver su definición. Tenemos sus propiedades. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que eran sesgado? Las primeras clases, bueno, ahí tenemos que ver las propiedades de la estimación. La variancia mínima, consistente, eficiente, esas cosas que vimos al principio se pueden entender aquí y sirven para esta parte. Entonces, ¿qué es una estimación? Esto es importante porque tiene mucho que ver con lo que hablamos de estadística inferencial. Lo que vamos a suponer o lo que vamos a ver a través de una cosa, proyectarla hacia otro lado. En cuanto queremos realizar el estudio de una población, recuerden que siempre estamos hablando de poblaciones, cualesquiera, en la que desconocemos sus parámetros, cuáles son sus parámetros, su desviación estándar, su media, etc. Por ejemplo, su media poblacional, debemos tomar una muestra aleatoria de dicha población para calcular una aproximación a dichos parámetros que conocemos y queremos estimar. Lo mismo que hemos estado haciendo, ¿sí? Que tomamos una muestra o tomamos varias muestras y a través de esa muestra vamos a estimar los parámetros de aproximación de la población. Siempre en la estadística inferencial vamos a hacer eso. De una muestra nos vamos a proyectar hacia la población para tener una idea de lo que puede estar pasando. Entonces, ¿qué es una estimación puntual? El objetivo de la estimación puntual es aproximar. Estas son preguntas para el examen, ¿ves? ¿Cuál es el objetivo de la estimación puntual? Aproximar el valor del parámetro desconocido. Aproximar. No tanto tener la certeza, sino que aproximar y saber que entre esos valores puede estar el valor. Tiempo medio de ejecución de un algoritmo, altura media de mujeres en una población, diferencia en los resultados medios entre dos tratamientos médicos, por ejemplo, proporción de gente que mejora en un tratamiento médico, etc. Esa es una estimación. Tener una aproximación del valor del parámetro desconocido. Una aproximación. Hay muchos ejemplos. Ahora con la cuestión del COVID, pues hay muchas estimaciones que hacen sobre la cantidad de contagiados. Bueno, al principio se decía que 30.000, un profesor por ahí de la universidad dijo, no van a haber más de 50.000 contagiados. Bueno, resulta que todos los estimadores fallaron. El gobierno se preparó para 100.000 y ya vamos más de 140.000. No sé cuánto será hoy día porque yo casi no veo eso. ¿Para qué? Pues si ya lo que sabemos del COVID lo sabemos. Entonces, los estimadores fallaron, ¿ves? Y eso fue lo que pasó. Los estimadores fallaron. ¿Por qué fallan los estimadores? En este tipo, sobre todo de tratamiento de enfermedades, pues mucho tiene que ver con la migración o el movimiento de la población. Aquí hay un factor muy importante dentro de los estimadores del COVID, que la población no ha hecho caso. Y como la población no ha hecho caso en su mayoría, cuando esto se empezó a correr hacia los lugares más populares, vamos a decirlo así,
pues la gente en ciertos lugares no tomó en cuenta o no hace caso, sale, dice que tiene que trabajar, que tiene que vender. Bueno, esos estimadores fallaron por eso, porque hay ciertos movimientos de población que no te permiten tener un estimador fijo y mayormente aquí los estimadores en Chile fallaron y ya vamos casi en 130.000 o 140.000 infectados. Todos fallaron. ¿No? Entonces, depende de las circunstancias también. ¿No? De las circunstancias, y aquí pasó eso. En otros países, ¿qué pasó en otros países? Que la gente hizo caso 100%. Si el otro día una amiga estuvo hablando con su hija de Buenos Aires y en Buenos Aires no hay nadie en la calle. Nadie, absolutamente nadie. Y aquí uno se asoma al balcón mío nomás y hay gente pasando, los autos para allá para acá, gente con niños en coche. Yo no entiendo. Entonces esas son cosas que los estimadores los tumban, los acaban. No nos sirven. Entonces estos estimadores en este caso fallaron. Entonces, ¿qué hace el estimador? Aproximar el valor al valor del parámetro desconocido. Entonces, un estimador es puntual cuando se usa un solo valor extraído de la muestra para estimar el parámetro desconocido de la población. ¿Sí? Al valor usado se le llama estimador. La media de la población se puede estimar puntualmente mediante la media de la muestra. Eso ya lo hemos visto, ¿no? La media de la muestra es la media de la población. Debía haber puesto aquí población, ¿no? Pero ya eso lo sabemos nosotros. Recuerden siempre que aquí los parámetros, pues con muestras muy grandes, perdón, con poblaciones muy grandes, es muy difícil mantener o poder saber o poder chequear a todo el mundo. No podemos, no podemos. Si son millones de personas o miles de personas es imposible. Entonces, siempre tenemos que tomar muestras y de la muestra, pues, saber más o menos el comportamiento que va a tener la población. Entonces, la media de la población puede estimar puntualmente mediante la media de la muestra. También tenemos la desviación típica de la población que se puede estimar puntualmente mediante la desviación típica de la muestra también, aunque hay mejores estimadores que esto. Recuerden que cuando es S es muestra y cuando es sigma es población, como sale aquí, S igual a sigma. Y las proporciones de la población se puede estimar puntualmente mediante la proporción de la muestra, lo que hemos estado hablando de hace ya 3-4 semanas atrás. Bueno, antes del paro, por supuesto. Entonces, siempre estos estimadores, que son los que ya conocemos, pues pueden ser los que reflejen lo que sucede en la población en sí. ¿Ok? Sigo por acá. Entonces, un estimador, preguntas para el examen, es un parámetro poblacional. Es una función de los datos muestrales. Una función de los datos muestrales. Por eso esto es complicado. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas el estimador te piden la función de los parámetros. Entonces se te vuelven los problemas súper técnicos, vamos a decirlo así. Entonces por eso no quiero atormentarlo a ustedes con esos problemas tan técnicos. Disculpen que me está escribiendo el técnico del BTR. A ver, señora. Ya, vamos a esperar que llegue. En pocas palabras, es una fórmula que depende de los valores obtenidos de una muestra para realizar estimaciones. Siempre la muestra. Todo tiene que ver aquí con la muestra. Lo que se pretende obtener es el valor exacto de un parámetro o aproximadamente, lo más aproximado que pueda del parámetro. Por ejemplo, si se pretende estimar la talla media de un determinado grupo de individuos, la talla media, por ejemplo, el pantalón, puede extraerse una muestra y ofrecer como estimación puntual la talla media de los individuos de la muestra. ¿Sí? Si tomo, mire, estos individuos, su talla media, no sé, es 46, 44, esa es la talla media. Entonces la población tendrá la misma talla. Claro, tenemos que ver la población y la muestra, porque si tomamos muestras de tallas en un país como África, la mayoría de la gente ya es delgada. Si tomamos un país como Estados Unidos, la mayoría de la gente ya es gordita. Entonces,
hay que ver el contexto también, ¿no? El contexto donde estaba sumergida la población y también la muestra que voy a elegir. Sigo por acá. Métodos para obtener estimadores. Bueno, aquí hay 3 métodos. Hay como 5 o 6, ¿no? Pero voy a hablar de 3. ¿Cuál es más complicado que el otro? Bueno, tenemos demostrar que cierto estimador cumple estas propiedades puede ser complicado en determinadas ocasiones. Existen varios métodos que nos van a permitir obtener los estimadores puntuales. Los más importantes son métodos de los momentos. Método de los momentos. Ajá. Se basa en un momento poblacional y se estiman mediante los momentos muestrales. Suelen darse estimadores consistentes. ¿Sí? Ahora vamos a ver la fórmula. Tenemos el método de los mínimos cuadrados, que consiste en obtener un estimador que se hace mínima una determinada función, y el método de máxima verosimilitud, que consiste en tomar como parámetro poblacional el valor de la muestra que sea más probable. Es decir, que tenga mayor probabilidad, ¿sí?, que cualquiera valor. Se suelen obtener estimadores consistentes y eficientes. Es el más utilizado. ¿Sí? Ok. Vamos a ver cuáles son. La próxima... verdad que estábamos hablando de la que la otra semana podría ser. Mire, yo tengo planeado que la otra semana hagamos la pequeña prueba que vamos a hacer de teoría. Y ya para la otra de arriba, ya con la nota de la tarea. ¿Profe, la próxima semana? Sí, la otra semana, sí. Ya. Pero teoría, no les voy a poner problemas, ¿sí? Porque ya con el ejercicio que les mandé han tenido suficiente, creo yo. ¿O quieren más? No, profe. Sí, no, profe, no se preocupe. Yo creí que en una semana lo iban a hacer, pero veo que necesitan 2. Ningún problema, porque sucede y suele ocurrir. No hay problema, porque uno es profesor hace muchos años y sabe cómo se comportan a veces los alumnos y a veces les cuesta unas cosas más que otras. Y más en este método a distancia, es muy difícil. Entonces, con ese 10%, aunque lo podíamos poner un poquito más porcentaje para ayudarlo a ustedes, recuerden que ese examen va a valer 25%. Podemos ponerle un 13% y el examen un 12%. Ustedes son los que me tienen que decir si quieren una cosa así para ayudarlos. Hablen nomás. Sí, profe, está bien, porque ahí tenemos tiempo para nosotros desarrollarlo tranquilo, con calma. Claro, exacto. Y no pondría más de 10 preguntas tampoco. Para que lo puedan hacer. Entonces, de teoría esto que estoy hablando. Ya, profe. ¿Por qué les digo? Porque los métodos momentos, métodos mínimos cuadrados son súper complicados. Es decir, yo se los puedo explicar, pero van a quedar plip, en el aire. Profe, ¿y el ejercicio es con porcentaje igual, con nota? Con nota, pues un 13% Tipo, sobre el examen. 13%. Ah, ya. Y como todos van a sacar 6 o 7, pues les va a ir bien, pues, ¿o no? A ver qué dice aquí. Sí, solo materia. Sí, solo materia, ¿no? No, porque si no, olvídense. No, yo sé cómo es. Bueno, entonces seguimos por acá. Ya se me pequeó, venga este cuestión. Ya, ahora sí. Estimación puntual. Bueno, aquí está hablando otra vez de las estimaciones puntuales. Es el método más elemental. Este señor Fischer fue el que inventó esto. Basado en asignar los valores obtenidos de la muestra estadísticos a la población parámetros. Esos son términos que ya debemos saber. Esta teoría fue desarrollada por Fischer, 1890 al 62. Entonces, más o menos el año 40 por ahí. Los métodos de estimación puntual buscan unos estimados, ya va a ver, en base en base a los datos muestrales que proporcione un único valor del parámetro. Por ejemplo,
Estimar un parámetro θ no es más que una función de observaciones que depende del parámetro desconocido. Es decir, a este θ, que lo tengo aquí, a ver si puedo rayar, a este θ que está aquí, que le ponen un gorrito, tiene que ver que es función de la media de 1, la media de 2, la media de 3, lo que vayamos a calcular, ¿sí? Cada valor de la muestra asigna un valor al parámetro sigma. Θ. La función se denomina estimador y cada valor proporcionado son estimaciones del parámetro, ¿sí? Esos son los estimadores puntuales. Esto es teoría, para que se la vayan aprendiendo. Sigo. Entonces tendríamos método de los momentos. Se podrán imaginar qué podemos hacer con una integral definida entre menos infinito y más infinito, ¿eh? Por eso no quiero hacerle ejercicios de esto, porque son muy feos. No son difíciles, pero son medio, así como extraterrestres traídos para la Tierra, ¿sí? Entonces, mire, el método de los momentos fue propuesto por Pearson, y consiste en igualar un determinado número de momentos teóricos de la distribución de la población con los correspondientes momentos muestrales, es decir, los momentos, alguna cosa que sucede en ese instante, lo quieren comparar uno con el otro y decir que son iguales, para obtener una o varias ecuaciones que resueltas permitan estimar los parámetros desconocidos de la distribución proporcional, ¿sí? Entonces, sea x1, x2, xc, ¿cómo se dice? Aleación, muestreo aleatorio simple a MAS, una distribución en función de la densidad, tendremos una función x, θ1, θ2. Como tenemos dos parámetros, todos los parámetros de los momentos respecto al origen serían la ecuación, ¿ves? 1 sobre n es 1 sobre la muestra de la sumatoria de los x u y. Entonces, miren la ecuación que tengo que aplicar, ¿ves? Entonces, no los quiero poner a recordar integrales y después, como son integrales infinitos, hay que poner integrales impropias, etc. Por eso no quiero atormentarlos con esto, ¿ok? Pero sí quiero que sepan qué es lo que es. Recuerden, este asigna en igualar un determinado número de momentos teóricos a la distribución de la población con los correspondientes momentos muestrales. Eso es lo que hace este método. Pone un momento que sea parecido uno con el otro. ¿Ok? Bueno, sigo por acá. Después, el de máxima verosimilitud. Este es el que más se usa, porque por acá tengo el otro. Ah, no, este es el que más se usa. El método de máxima verosimilitud tiene la propiedad de seleccionar como estimación el valor del parámetro que maximiza el valor de la probabilidad de muestra aleatoria observada, es decir, el que pueda ocurrir. El método consiste en encontrar el valor del parámetro que maximiza el valor de la función de la verosimilitud. Para una muestra aleatoria de x1, x2, xn, la distribución con función de probabilidad o densidad f en función de x y θ de las funciones se denomina función verosimilitud y tiene este despeje. Acá esto es igual a este símbolo, que no me acuerdo ahora cómo que se llama, el sí creo que se llama, desde 1 hasta n de la función de verosimilitud, de x sub i hasta θ. El estimador máxima verisímil es θ sombrerito, que debe satisfacer la ecuación. ¿Sí? Como podrán ver, esta es una función, también tiene un desarrollo medio extraño, entonces realmente prefiero que sepan la teoría a que nos pongamos aquí en esto. El método de máxima verosimilitud tiene la propiedad de proporcionar estimadores que son funciones de estadísticos suficientes. Sí, solo si el estimador de máxima similitud es único, o sea único. Debido a la naturaleza de la función L, suele ser fácil maximizar el logaritmo de ella. Por eso les digo, es bastante complicado. Pero ¿qué tiene este parámetro? Que es el más utilizado
para muestras más o menos grandes, para cierto tipo de cosas, como chequear el desarrollo de una vacuna o chequear el desarrollo del crecimiento de algún tipo de bacteria. Eso es lo que hace. ¿Okay? La utilizan. Sigo por acá. Después de los estimadores puntuales, vienen los estimadores por intervalo de confianza. ¿Sí? Que por definición, lo vamos a ver ahora, tenemos estimadores de intervalo para la media población y el sigma poblacional conocida, y tenemos estimación de intervalos para media poblacional y sigma de población desconocida. ¿Ok? Población conocida o población desconocida. Nosotros vamos a hacer un problema de población conocida. Uno solo. Entonces, por definición, en estadística se llama intervalo de confianza a un par de números, entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido en una determinada probabilidad de acierto, es decir, en una cierta franja. Miren, esta ocurrencia va a ser entre 90 y 95. Esa es una franja, un valor que yo digo que ahí va a estar la probabilidad de acierto. Formalmente estos números determinan un intervalo que se calcula a partir de datos de la muestra, y el valor desconocido es un valor de un parámetro poblacional. ¿Sí? Siempre tenemos que tener la certeza de que en ese intervalo va a estar el valor. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de éxito de la estimación se representa como 1 menos alfa y se denomina nivel de confianza. En estas circunstancias, alfa es el llamado error. Aquí me faltó un espacio. Error. Aleatorio o nivel de significación. Esto es una medida de posibilidades de fallar en la estimación mediante tal intervalo. Ese alfa. ¿Ok? Entonces, sigo para acá.